Buenos días, queridos estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 36 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la profesora Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Hoy trabajaremos la sesión Indagamos sobre el estado de conservación del río próximo a la comunidad, parte 2. La competencia que trabajaremos hoy es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La capacidad analiza datos e información, interpreta los datos obtenidos en la indagación, contrasta con la hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones que comprueban o refutan la hipótesis. El propósito de la sesión es organizar la información recogida y formular las conclusiones a las que arribaron y van a dar a conocer resultados de su indagación. El reto que tenemos es organizar y comunicar los resultados de indagación sobre el estudio de la conservación del río más próximo a tu comunidad. La evidencia que enviarás a tu docente sería elaborar un póster para comunicar los resultados de tu indagación. Recuerda que hoy trabajaremos dos criterios que debes tomar en cuenta. Organiza la información recogida en cuadros y establece la relación entre los datos y la hipótesis empleando el marco teórico que sirvió de base para la comprensión del problema. Recuerda que para poder responder el reto necesitamos seguir 4 pasos. Primero, vas a tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando durante la sesión. Segundo, frente a la pregunta de indagación, ¿cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? La hipótesis que planteaste en la sesión anterior debe tener el siguiente formato. Si luego colocarás la variable independiente, entonces seguirás con la variable dependiente, seguido de la palabra sucederá. Tercero, analizarás datos e información a fin de poder contrastar tu hipótesis. Cuarto, con todos estos datos e información, organizan y comunican los resultados de su indagación sobre el estudio de la conservación del río más próximo de tu comunidad por medio de un póster. Bueno, recordemos también lo que trabajamos la sesión anterior. ¿Recuerdas? Hablamos acerca de qué es una cuenca, sobre la importancia de conservar los ríos y las consecuencias de un manejo inadecuado de las cuencas. Dijimos que las cuencas son aquellas zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas y del deshielo y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar. En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata, por ejemplo, de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera será una laguna o un lago. También dijimos si se cortan los árboles y plantas, es decir, si se da la deforestación, la tierra retiene menos agua y los pozos y arroyos se secarían. Los periodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de los suelos o su erosión, haciendo que el cultivo de alimentos sea más difícil y produciendo hambre y también migración. Debemos tener en cuenta respecto al cuidado de los ríos que, aparte de evitar la deforestación, se debe evitar tirar basura y desmonte en el cauce de los ríos o hacer, por ejemplo, que las aguas servidas lleguen a estos. Otro asunto que muchas veces se nos olvida es que no se debe realizar construcciones cerca a la zona ribereña de los ríos o en un viejo cauce, porque tarde o temprano el río vendrá a reclamar su curso, afectando a los pobladores que tomaron la mala decisión de construir sus casas en esta zona de riberas del río. Bien, queridos estudiantes, ahora nosotros vamos a formular nuestra hipótesis.
Cuando formulamos la pregunta que vamos a investigar, debemos observar que esta pregunta relacione la causa y el efecto. En el lenguaje científico nos referimos a esto como variables, y existen dos tipos de variables: la variable independiente y la variable dependiente. Sobre las variables diremos que la variable independiente es la que se va a manipular, la que se modifica, según se experimente o se haga trabajo de campo por parte del investigador. Con respecto a la variable dependiente, es lo que sucede como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Es lo que se debe enfocar nuestras observaciones en el trabajo de indagación. Por ejemplo, tenemos este problema. ¿Qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento de los geranios? La respuesta, es decir, la hipótesis, podría ser: si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios no crecerán y podrían morir. Como te darás cuenta, usamos conectores sí y entonces, y entre ellas debe estar la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la variable que se va a manipular y se modifica sería la existencia de mucha contaminación en el ambiente, ya que nosotros podríamos reducirla con nuestras acciones. Bueno, y la variable dependiente sería el crecimiento de los geranios. Por lo tanto, si hay mucha contaminación en el ambiente, nos dicen los geranios no crecerán y podrían morir. Están sujetas a la contaminación ambiental, están sujetas al ambiente. Por eso los geranios no crecerán y podrían morir sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? También puede estar presente otra variable que se conoce como variable control. Además de las dos variables anteriormente mencionadas, existe otra a la que nosotros vamos a llamar variable de control y hace referencia a las condiciones en las que se desarrolla el estudio. Por ejemplo, en el caso que estamos tratando actualmente sobre los geranios, podemos decir que la variable control podría ser, por ejemplo, que se use un mismo tipo de factores contaminantes, por ejemplo, residuos sólidos, en ambos ambientes. Otra variable control que podríamos tomar en cuenta sería el lugar, que los geranios estén en el mismo lugar. También que tengan igual cantidad de agua y que tengan la misma cantidad de exposición a los rayos solares, entre otras, y se mantienen constante con la finalidad de que no afecten los resultados. Ahora te invito a que elabores un cuadro de triple entrada para poder indicar cuál es la variable independiente, cuál sería la variable dependiente y cuáles tomarías en cuenta como variables control en el problema cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad. Bien, queridos estudiantes, ¿ya lo tienen? Excelente. Ahora vamos a hacer una práctica para demostrar nuestra hipótesis. Para poder demostrar nuestra hipótesis necesitamos datos que nos sirvan de fundamento para explicar lo que nosotros hemos propuesto. Para esto, nosotros te sugerimos algunas preguntas y lo debes analizar. Por ejemplo, ¿qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? Busca la respuesta a esta pregunta. Te va a ayudar a identificar qué hacen las personas que viven cerca del río y podrás identificar si estas actividades significan un riesgo para las aguas o el cauce. Y los resultados que encuentres podrías organizarlo en un cuadro de una sola columna. Por ejemplo, colocas actividades que realizan las personas. Una de ellas sería, por ejemplo, que arrojan residuos sólidos al río. Existen algunos pobladores que también arrojan desmonte en la zona ribereña del río, entre otras actividades. También te puedes preguntar cómo afecta cada una de esas actividades en el cauce y la conservación de las aguas del río. Podrías hacer un cuadro de 2 columnas. En la primera columna vas a colocar las actividades que realizan las personas y en la segunda columna vas a colocar el efecto en el agua y en el cauce del río. Bueno, por ejemplo, en la actividad que realizan las personas, arrojar residuos sólidos,
El efecto sería que el agua se contamina, generando microorganismos que pueden provocar daños a nuestra salud y sobre todo que afectan a la flora y fauna del ecosistema acuático. Recuerda también que debes realizar medidas para poder cuantificar tus resultados. Por ejemplo, se echa desmonte al río en la zona X, en la zona Y, aproximadamente XY cantidad de toneladas por día, por semana o por mes. Si en caso no tienes acceso a estos datos exactos, puedes construir alguna escala cualitativa. Por ejemplo, puedes colocar mucho desmonte, poco desmonte, nada de desmonte. Ese sería un ejemplo, ¿cierto? En la segunda columna vas a poder decir cualitativamente qué riesgo hay. Bajo riesgo porque, riesgo medio por, alto riesgo por. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo organizarías la respuesta a la pregunta? ¿Qué consecuencias crees que puede traer para la comunidad la forma en que tratan al río? No te olvides que al final de la sesión deberás decidir por la forma en que organizarás la información que recogiste como respuesta a esta pregunta. Haremos lo mismo con las siguientes preguntas. ¿Qué crees que pueden hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? ¿Cuál crees que sea el efecto de la urbanización de las cuencas? Bien, queridos estudiantes, ahora pasamos al análisis de los resultados. En la información que recogieron y organizaron, obtendrán evidencia para demostrar si su hipótesis queda demostrada o simplemente no se ha demostrado nada, por lo tanto se descarta, ¿verdad? Esta parte del trabajo de indagación se trata básicamente de verificar si los datos apoyan a tu hipótesis o no. Los científicos generalmente encuentran que sus predicciones no fueron precisas y la hipótesis no fue apoyada, y en tales casos deben comunicar los resultados de su investigación. Para el caso de la ciencia escolar, indagación, y luego volverán a construir una nueva hipótesis y predicción basada en la información que aprendieron durante su investigación. Esto inicia de nuevo gran parte del proceso de la investigación o indagación. Incluso si encuentran que su hipótesis fue apoyada, es posible que quieran probarla nuevamente de una manera diferente. Como parte del análisis de datos y con base en la información de los cuadros, se pueden construir gráficos en los que utilicen valores cuantitativos o cualitativos según corresponda. Algo que debemos tener siempre presente es que si queremos construir un gráfico, debemos colocar la variable independiente en el eje X del gráfico y la variable dependiente en el eje Y. Ojo, este análisis de datos no es simplemente organizar la información recogida, presentarla en cuadros o gráficos, sino que implica que estos datos deben ser explicados a la luz de la información científica que ustedes recabaron. En este caso podrías apoyarte con la sesión correspondiente a la semana 35 para tomar en cuenta estos datos informativos. Pueden buscar también información de fuentes confiables que les permitan comprender el fenómeno estudiado, sobre todo el significado de los datos que recogieron. Este trabajo te servirá de insumo para que puedan formular sus conclusiones. Bueno, cuando elabores tus conclusiones, toma en cuenta que estas son un resumen razonado de los resultados de la investigación o indagación realizada y que pueden apoyar o contradecir a la hipótesis planteada. Para poder formular las conclusiones, te recomendamos lo siguiente. Haz un resumen de los resultados de tu indagación en unas pocas oraciones y utiliza este resumen para respaldar tu conclusión. Incluye datos claves de tu investigación. Puedes referir antecedentes para ayudar a explicar tus resultados según sea necesario. Indica también si tus resultados apoyan o contradicen tu hipótesis.
Si es apropiado, indica la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Resume y evalúa los procedimientos o pasos que seguiste en tu indagación, haciendo comentarios sobre su éxito o efectividad. También puedes sugerir cambios en el procedimiento o pasos que empleaste en tu indagación y o posibilidades o necesidades de realizar otro estudio adicional. Luego de tener las conclusiones, debes comunicar tus resultados. Una vez realizado este trabajo, debemos prepararnos para comunicar nuestros resultados. En este punto estás en la recta final. El informe final de tu indagación o investigación deberá tener las siguientes partes: página del título, resumen, es decir, un resumen es una versión abreviada de todo tu informe final. Debes tener la tabla de contenidos, preguntas de indagación, las variables independiente, dependiente y de control según sea el caso, la hipótesis, revisión de la información teórica que te sirvió para comprender y realizar el trabajo de indagación. Se conoce también como marco teórico. Este se debió escribir antes de realizar el trabajo de campo. También debes incluir la lista de materiales, procedimientos que seguiste explicando paso a paso, el análisis y la discusión de datos. Esta sección es un resumen de lo que encontraste en el trabajo de campo, enfocándote en las observaciones, la tabla de datos y gráficos que deben incluirse en esta ubicación en el informe. Luego presentarás las conclusiones, las ideas para futuras investigaciones. También debes incluir el agradecimiento. Esta es la oportunidad para agradecer a todos los que ayudaron en tu trabajo de indagación. Y finalmente escribirás la bibliografía que has consultado para realizar esta indagación. Recuerda también que no es necesario que sea un trabajo muy extenso. Debemos ser precisos, directos y claros con las ideas que presentamos en cada una de las partes del informe. Es importante recordar que al escribir el informe debemos cuidar la ortografía y también la gramática. Es recomendable que antes de presentar el informe, otra persona pueda leer tu informe para que te ayude a revisarlo por si fuera necesario, hacer algunas correcciones. ¿De acuerdo? Los científicos profesionales hacen lo mismo. Ahora, jóvenes, para poder dar respuesta al reto, organiza y comunica los resultados de tu indagación sobre el estudio de la conservación del río más próximo a tu comunidad. Las ideas que plantees en este texto te servirán como aporte para que puedas elaborar un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de tu comunidad. Recuerda también que debes elaborar tu póster para comunicar los resultados de tu indagación. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, no dudes en consultar con tu docente del área. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.